Estimados estudiantes, saludos en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, ya estamos nosotros entrando a esta tercera parte de esta segunda semana de este curso de Historia y Política de la Iglesia Metodista Libre. Y ya hemos, básicamente, una vez concluyamos esta sección, ya a partir de la próxima semana estaremos entrando directamente a lo que es el libro de disciplina de la Iglesia Metodista Libre, y ya vamos a tomar en consideración este libro de disciplina con mucho más detalle. Yo diría que este es el curso o la versión de este curso que yo he enseñado, donde estaremos dedicando la mayor parte de atención. El grueso de este curso será lo que es la parte de política, la parte del libro de disciplina de la Iglesia Metodista Libre. Y la razón por la que lo queremos hacer es porque este es un área en la cual pues diariamente batallamos y trabajamos y laboramos y colaboramos, y pese a todo eso, es una de las áreas que menos conocimiento tenemos nosotros. Y cuando digo tenemos, pues claro, me estoy incluyendo yo también. Casi siempre yo me he enfocado en lo que es la parte de historia, porque por supuesto soy historiador y me gusta todo este aspecto de la historia, pero este curso o esta versión de este curso es un ejercicio no solamente para vosotros, sino también para mí, acerca de cómo conocer mejor todo este aspecto del libro de disciplina de la Iglesia Metodista Libre. Y ya eso comenzará en la próxima semana. Mientras tanto, sí quiero dedicar atención en esta última sesión de esta semana acerca de lo que es el metodismo libre. Y creo que es bien importante que nosotros, pues ya teniendo en consideración lo que hemos aprendido acerca de la Iglesia Metodista Episcopal, acerca del movimiento wesleyano establecido o fundado por Juan Wesley y su hermano Carlos, ya debemos entonces comenzar a entrar en lo que es la Iglesia Metodista Libre, para tener un conocimiento general acerca de esta denominación. Y la Iglesia Metodista Libre fue organizada oficialmente en la comunidad de Pekín, en Nueva York. Hay una diferencia entre Pekín, China, y Pekín, Nueva York. Pekín, China es una ciudad gigantesca, ¿no? Pekín, Nueva York es un pueblito bien pequeñito de un par de calles. Y de hecho hoy día, pues en el lugar donde se estableció la Iglesia Metodista Libre, lo que queda básicamente es un pequeño terreno con un árbol. Y tradicionalmente se dice que allí en ese árbol fue donde se reunieron y establecieron la denominación. Pero bueno, eso ocurrió un 23 de agosto del año 1860. Y un momento pequeño, un comienzo humilde, pero con un impacto increíble, no solamente en la comunidad local de la Nueva York rural de aquel entonces, pero a nivel de todos los Estados Unidos y a nivel global hasta el día de hoy. La Iglesia Metodista Libre comenzó con 2 congregaciones. Yo tuve la oportunidad justamente de visitar la primera iglesia libre que fue fundada en el mundo entero. Y hoy día esa congregación todavía existe. Yo, cuando era estudiante del programa doctoral en Northeastern Seminary, tuve la bendición con mi esposa Ada de ir y visitar el edificio. Bueno, estaba cerrada porque era un día en semana y todo ese tipo de cosas. Estaba cayendo nieve. Cuando llegamos al lugar, en la parte donde frente a la iglesia, pues básicamente la nieve nos llegaba a los tobillos. Así que no pudimos ver el edificio por dentro, pero sí estuvimos allí frente a la iglesia. Y esta iglesia es en la comunidad de Albion, Nueva York. Y por supuesto, la segunda congregación que se comenzó se encontraba en la ciudad de Buffalo. La ciudad de Buffalo, que es bastante cercana a las cataratas del Niágara. Otras congregaciones que se unieron eventualmente fueron pequeñas congregaciones en los estados de Illinois y Missouri.
Y hoy día, por supuesto, la Iglesia Metodista Libre tiene sus cuarteles generales, o lo que llamamos nosotros el Centro de Ministerio Mundial, en la ciudad de Indianápolis, en el estado de Indiana, Estados Unidos de América. La Iglesia Metodista Libre es parte integral de lo que nosotros llamamos la familia metodista wesleyana. Y bueno, cuando hablamos nosotros de esta gran familia metodista wesleyana, bueno, pues estamos hablando de una gran línea de denominaciones. Pudiéramos hablar, por ejemplo, las Asambleas de Dios, la Iglesia del Nazareno, la Iglesia Metodista Unida, que digamos es la denominación metodista más grande en los Estados Unidos y probablemente en el mundo entero. La Iglesia Evangélica Metodista, la Iglesia Metodista Primitiva, la Iglesia Metodista Episcopal Africana, que fue la que fundó Richard Allen, la Iglesia Metodista Episcopal Africana Zion, la Iglesia Metodista Libre, la Iglesia Wesleyana, la Iglesia de Dios, que está localizada en Cleveland, Tennessee, la Iglesia de Dios de la Profecía, la cual también se encuentra en la ciudad de Cleveland, en el estado de Tennessee, y el Ejército de Salvación. Esas son parte de esa gran familia wesleyana. Hoy día la Iglesia Metodista Libre es parte del Consejo Metodista Mundial, lo que le llamamos nosotros como el World Methodist Council. Y en estos momentos, justamente en noviembre, cuando tuvimos nuestro gran evento aquí en España, en Murcia, en la ciudad de Cartagena, tuvimos un representante del European Methodist Council, o el Consejo Metodista Europeo, y las intenciones o el deseo de quienes son los líderes de este Consejo Metodista Europeo es que la Iglesia Metodista Libre en Europa sea también parte de este consejo. Y bueno, el director de área de Europa, el reverendo Josué Fajardo, pues está en ese proceso de participar en reuniones para ver si es posible de que la Iglesia Metodista Libre sea parte del Consejo Metodista Europeo. La Iglesia Metodista Libre también en Estados Unidos es parte de una organización poderosísima que se llama The National Association of Evangelicals, o la Asociación Nacional de Evangélicos. Y esta, digamos, es la organización que agrupa a iglesias evangélicas más poderosas que existen en los Estados Unidos en estos momentos. La Iglesia Metodista Libre también es parte de la Alianza de Inmigración, o la The Immigration Alliance. Esta es una organización que aboga por justicia para inmigrantes quienes llegan a los Estados Unidos, ya sea en forma legal o sea en forma indocumentada o forma ilegal, y que sean tratados justamente y que pueda haber algún tipo de solución para el gran problema migratorio que tienen los Estados Unidos en estos momentos. También la Iglesia Metodista Libre está afiliada a una organización que se llama en inglés The Evangelical Council of Financial Accountability. En español sería el Consejo Evangélico de Cuentas Financieras. Y la razón por la que somos parte de esa organización es porque quienes son miembros de esa organización son básicamente organizaciones o denominaciones certificadas como organizaciones que tienen un sano proceso financiero. Es decir, las cuentas están claras, las cuentas están abiertas a todo el mundo, y esta organización le da auditoría a la Iglesia Metodista Libre con el fin de que la Iglesia Metodista Libre pueda mantener su carácter de limpieza en cuanto a todo este tipo de asuntos financieros. Ahora bien, cuando hablamos nosotros de membresía a la Iglesia Metodista Libre, casi siempre nos quedamos en el concepto de membresía a nivel de iglesia local. Ahí siempre, ¿usted es miembro de la iglesia? Sí, yo soy miembro de la Iglesia Comunidad Cristiana Luz y Vida en Río Maciá, Madrid. O yo soy miembro de la Iglesia Comunidad Evangélica o Comunidad Cristiana Elianay en Fuerteventura, o de la Iglesia Cristiana Emanuel
en Lanzarote. Y claro, ese es el concepto que tenemos nosotros de lo que es típicamente hablar acerca de una membresía. Y claro, la membresía es local, pero también la membresía es a nivel nacional o a nivel, bueno, a nivel de distrito, a nivel nacional, a nivel de conferencia y a nivel mundial. Así que cuando hablamos nosotros de la Iglesia Metodista Libre en términos de lo que es conferencias, bueno, tenemos nosotros en estos momentos, estamos organizados en 12 conferencias generales y conferencias generales provisionales. Estamos en 4 continentes alrededor del mundo. ¿Qué es una conferencia general? Bueno, una conferencia general, eso lo vamos a discutir ya a partir de la semana que viene, pero para que tengan una idea ya a partir de ahora, una conferencia general es un conjunto, por así decir, de cierta cantidad de congregaciones que están todas en una región geográfica particular y que son parte de, todas se unen para ser parte de esa conferencia general. Y la conferencia general típicamente se reúne una vez cada 4 años. El total de la membresía de la Iglesia Metodista Libre alrededor del mundo en estos momentos es alrededor de unos 400.000 miembros. Esto justamente en el momento que estoy grabando este video estamos a unos meses de la conferencia general de la Iglesia Metodista Libre en los Estados Unidos, y eso pues ahí pues tendremos una información más detallada en términos de los últimos números de cuántos miembros tenemos, pero al momento nosotros grabamos este video tenemos alrededor de unas 400.000 personas. Y si incluimos nosotros, digamos, otras constituencias, estamos hablando de unas 600 a 50.000 personas. ¿Y a qué me estoy refiriendo con esto? Bueno, porque nosotros no tenemos un número exacto de cuántos miembros existen, digamos, en la República Popular de China o en otras partes del mundo en las cuales está prohibido la proclamación del Evangelio, digamos en Corea del Norte o digamos en Arabia Saudita o en otros lugares donde la proclamación del Evangelio nos puede costar o le puede costar a sus miembros con sus vidas. Al no tener nosotros números exactos, pues no podemos dar esa información, pero nos pudiéramos imaginar de que hay, bueno, cuando digo imaginar es porque no puedo divulgar información, pero vamos hablando de unas 650, 700.000 personas en total si incluimos toda esa gran lista de personas en países que decimos entre comillas que están cerrados a la proclamación del Evangelio. La Iglesia Metodista Libre en los Estados Unidos está dirigida por una junta de obispos. Y déjenme hacer una aclaración, ya que estamos entrando a esto. Y es que en el caso de nosotros, la Iglesia, bueno, la Iglesia Europea, y cuando hablo de la Iglesia Europea, no estamos incluyendo el Reino Unido. El Reino Unido, Irlanda, tienen su propia conferencia anual porque ellos tienen la suficiente cantidad de congregaciones para tener su propia conferencia anual en estos momentos. Y lo que nosotros llamamos la conferencia europea, bueno, realmente no es una conferencia anual oficial, porque no tenemos la cantidad de congregaciones para tener una conferencia anual aquí en la Unión Europea o en los países europeos, pero cariñosamente o en términos de por fe estamos llamándole la conferencia europea. Y debido a que no tenemos la suficiente cantidad de iglesias para tener una conferencia general, pues entonces estamos nosotros en estos momentos, todas las iglesias de Europa, incluyendo, por supuesto, España, estamos sujetos al libro de disciplina de la Iglesia Metodista Libre que tenemos en los Estados Unidos y estamos sujetos al obispado de la Iglesia Metodista Libre en los Estados Unidos. Eso pudiera cambiar, claro que sí, en cualquier momento que la iglesia tenga una cantidad de miembros y tenga cierta cantidad de ministros ordenados, pudiera cambiar y pudiéramos nosotros convertirnos en una
conferencia anual aparte, o de la misma forma, si ocurriera algún tipo de eventualidad en la cual la Iglesia Metodista Libre en el Reino Unido e Irlanda se unieran a las congregaciones que están en Europa, y ahí pudiéramos tener quizás suficientes congregaciones para tener una conferencia aparte. Pero mientras tanto, en estos momentos estamos sujetos a la Conferencia General de los Estados Unidos. Y la Iglesia Metodista Libre en los Estados Unidos está dirigida por una junta de obispos. Y sus miembros en estos momentos lo son el obispo Matthew Thomas, el obispo David Kendall y el obispo David Roller. En estos momentos, el obispo David Roller es el obispo que supervisa las iglesias que se encuentran en la costa este de los Estados Unidos, desde Nueva York, o bueno, desde la frontera canadiense hasta la Florida. Aparte de eso, el obispo Roller supervisa congregaciones en algunas partes de Latinoamérica. Cuando digo algunas partes, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, en México, la Iglesia Metodista Libre ya tiene su conferencia general provisional, por lo tanto, ya el obispo Roller pues, no tiene injerencia en la Iglesia Metodista en México, porque la Iglesia Metodista en México tiene su propio obispo. De la misma forma, la Iglesia Metodista Libre en República Dominicana, el obispo Roller no tiene injerencia allí. Sí, va a eventos en cuestiones de amistad y todo ese tipo de cosas, pero no tiene injerencia directa, porque la Iglesia Metodista Libre en República Dominicana tiene su propio obispo. La Iglesia Metodista Libre en Brasil también es una iglesia grande, la cual tiene ya también su obispo. Por lo tanto, el obispo Roller tampoco tiene injerencia en Brasil. Sin embargo, el resto de países de América Latina donde tenemos congregaciones, sí, por ejemplo, en Puerto Rico, el obispo Roller tiene autoridad allí, de igual forma entre Honduras, Argentina y Chile. Eso es territorio total bajo la supervisión del obispo Roller. Y, por supuesto, en adición a la costa este de Estados Unidos y Latinoamérica y el Caribe, el obispo Roller también supervisa el trabajo de la iglesia, tanto en el Reino Unido e Irlanda como en Europa. En el caso del obispo Matthew Thomas, el obispo Thomas le toca supervisar toda la costa oeste de los Estados Unidos, también le toca la supervisión de las islas del Pacífico y le toca la supervisión de los países asiáticos que no tengan la suficiente capacidad. Por ejemplo, hay países asiáticos que no quiero mencionar sus nombres por razones de seguridad, pero esos países tienen la suficiente membresía donde ya tienen sus propios obispos y tienen sus propios líderes y conferencias generales. Así que en esos lugares, pues, el obispo Thomas quizás irá de visita como hermano en Cristo y como representante de la Iglesia Metodista de los Estados Unidos, pero la autoridad real pues recae en los hombros del obispo que esté supervisando el país. Y ya entonces tenemos el tercer obispo, que es el obispo David Kendall. El obispo Kendall supervisa todo lo que son las congregaciones del centro de los Estados Unidos, y aparte de eso supervisa el trabajo en lo que es básicamente lo que es África. Y en África es donde la Iglesia Metodista Libre es donde más grande se encuentra. Bueno, teniendo por supuesto la excepción en Asia, tenemos por ejemplo en la India. En la India hay unos 3 obispos de la Iglesia Metodista Libre, pero cuando vamos al continente africano, hay más miembros de la Iglesia Metodista Libre en el continente africano que en todos los Estados Unidos de América. Así que vemos una iglesia que ha crecido más grande en Asia y en África que aún en los Estados Unidos. En los países africanos donde no hay suficiente cantidad de miembros para tener ya ellos una conferencia general, pues por supuesto están todavía bajo la cobertura de la Iglesia Metodista Libre en los Estados Unidos, y es por eso que el obispo David Kendall visita regularmente y supervisa el trabajo en estos lugares. La Iglesia Metodista Libre en los Estados Unidos se encuentra dividida en 22 regiones. Cada región tiene un superintendente. Ejemplo, en el estado de la Florida, pues es parte de lo que se conoce como la región del sureste de Estados Unidos.
Y aparte de la región del sureste, pues hay varios estados, como lo que es el estado de Georgia, el estado de Alabama, y todo recae bajo los hombros de un superintendente. Claro, la región sureste también llega hasta las Islas Bahamas. Eh, y cada región, como menciono, tiene varias conferencias anuales. Por ejemplo, la Florida es una conferencia anual, la cual es conocida como la conferencia anual del Atlántico Sur. Es la Florida y Bahamas. También encuentra la conferencia anual en Georgia, Alabama. Esa es otra conferencia anual. Y esas conferencias anuales son parte de una región y cada región tiene un superintendente. En el caso de los estados de Europa, la Iglesia Europea tiene el equivalente a un superintendente y es lo que llamamos nosotros un director de área. En Europa hay un director de área, en Asia hay otro director de área, en Latinoamérica hay otro director de área, en África hay otro director de área. Y esos directores de área tienen básicamente el rol de ser superintendentes de la iglesia en estos lugares. Por ejemplo, aquí en Europa, el reverendo Josué Fajardo Marte es, como director de área de Europa, es el superintendente de la Iglesia Metodista Libre aquí en Europa. Ahora bien, aparte de eso, pues cada país tiene su líder nacional. Por ejemplo, en España tenemos al doctor Carmelo Palmés Guedes, quien es el líder nacional de la Iglesia Metodista Libre en España, es el director nacional. De la misma forma, cada uno de los otros países europeos, Bulgaria tiene su director nacional, Francia tiene director nacional, y de la misma forma, cada uno de los países, Portugal, que son los hermanos Eduardo y Cindy Angelo, y cada país tiene su líder, su director o directora nacional. Y dentro de cada país, entonces, ya con esos directores nacionales, tenemos lo que llamamos nosotros líder de distrito. En España todavía no tenemos, bueno, por un tiempo hubo en las Islas Canarias, cuando Pastor Josué Fajardo era el director nacional de España, el Pastor Carmelo Palmés fungió como líder de distrito en Islas Canarias. Y la razón es porque, claro, en Islas Canarias la distancia y el hecho de que hay congregaciones, unas 4 congregaciones, pues ya entonces había una necesidad de tener un director, un líder de distrito. Debido a que el pastor Carmelo se convirtió ahora en el director nacional y vive allí en las Islas Canarias, pues en estos momentos no se ha nombrado a ningún líder de distrito. Pero normalmente las iglesias tienen la conferencia tiene un superintendente, tiene un líder nacional, tiene un líder de distrito y el líder de distrito se encarga de supervisar cierta cantidad de congregaciones. Por ejemplo, a mí en un tiempo, por 3 años, por casi 4 años, me tocó ser el líder del distrito del centro de la Florida y yo tenía bajo mi cargo unas 9 congregaciones en una región entre el área de Daytona Beach en la Florida hasta llegando casi hasta Tampa. Así que esa era mi región y yo pues supervisaba las 9 congregaciones que se encontraban en esa parte del estado. Y normalmente los Estados Unidos están mucho más organizados que nosotros. En España no podemos todavía desarrollar eso todavía porque, por ejemplo, en Madrid lo que tenemos es una sola iglesia. En Galicia es una sola iglesia. En Barcelona es una sola congregación. Por lo tanto, quizás en un futuro se pudiera nombrar a un líder de distrito para la península y un líder de distrito para Canarias y quizás eso ayudaría el trabajo de supervisión del director nacional. Pero en estos momentos pues no tenemos nada de eso. Pero eso es parte de lo que normalmente la Iglesia Metodista Libre tiene.
Fuera de los Estados Unidos, como mencioné hace un momento atrás, la Iglesia Metodista Libre tiene obispos en los siguientes países. Aparte de Estados Unidos, tenemos obispos en Sudáfrica, tenemos en Brasil, en Burundi, en Zimbabue, en Ruanda, en Mozambique, Kenia, República Democrática del Congo, México, las Filipinas, Japón, India y República Dominicana. Y estos obispos son parte de lo que nosotros llamamos la Conferencia Mundial de la Iglesia Metodista Libre. Y ellos, junto con los obispos de la Iglesia Metodista Libre de los Estados Unidos, se reúnen en varias ocasiones durante el año para discutir asuntos respecto al funcionamiento de la Iglesia Metodista Libre a nivel global. La Iglesia Metodista Libre, pues, en Europa, hasta este momento, justamente estamos terminando este periodo en el cual la Iglesia fue dividida en tres partes: Norte de Europa, Sur de Europa y Reino Unido e Irlanda. Y básicamente nosotros estamos ahora en un proceso en el cual el pastor Josué Fajardo se ha convertido en el líder de Europa, o sea, Norte de Europa y Sur de Europa han sido unificados y el Reino Unido todavía mantiene su autonomía. Cada región cuenta con un director de área. En el caso de Europa contamos con Josué como director de área. Y en cada país donde existe presencia metodista libre hay un director nacional. Sin embargo, hay varios países que tienen un sistema quizás un poco más diferente. Por ejemplo, en Bulgaria se acaba de nombrar una junta de líderes nacionales. Es decir, que el liderazgo nacional es compartido entre varias personas. En el Reino Unido tenemos 3 superintendentes quienes comparten la labor de supervisión de la iglesia en todo el Reino Unido e Irlanda. Así que hay ciertas excepciones a la regla, pero en términos generales la Iglesia Metodista Libre a partir de ahora se encuentra cuando hablamos de Europa y Reino Unido, bueno, Europa está toda unificada bajo un director de área y el Reino Unido está bajo un equipo de 3 superintendentes. Sistema educativo. La Iglesia Metodista Libre en los Estados Unidos tiene una escuela privada en el estado de Kentucky que se llama Oakdale Christian Academy. Es una escuela básicamente a nivel de instituto, en la cual pues los chavales van y completan los años de instituto que les quedan antes de ir a estudiar a la universidad. Es una universidad privada, es una escuela privada operada por la Iglesia Metodista Libre, y tenemos niños o jovencitos de todas partes del mundo quienes son estudiantes en esta escuela en particular. Tenemos también una red de universidades en todos los Estados Unidos. Las universidades que pertenecen a nuestro sistema son Robert Wesleyan College en el estado de Nueva York, Greenville University, los hermanos y hermanas que son parte de la Iglesia Comunidad Cristiana Luz y Vida, pues ya han recibido, y tenemos en estos momentos que estamos grabando este video, un grupo de 5 estudiantes de Greenville University quienes están asistiendo a nuestra iglesia porque están aquí en España teniendo un tiempo de estudios como estudiantes Erasmus. Y Greenville University se encuentra en el estado de Illinois. Tenemos también otra universidad que se llama Central Christian College y se encuentra en la ciudad de McPherson en el estado de Kansas. También tenemos la Universidad Seattle Pacific University, se encuentra en la costa oeste en el estado de Washington. No confundamos Washington DC con el estado de Washington. El estado de Washington es en la costa norte, cerca de ya en la frontera con Canadá, y ahí se encuentra la Universidad Seattle Pacific University en la ciudad de Seattle. Y en California tenemos nosotros el Azusa Pacific University. Y a nivel graduado, por supuesto, la Iglesia Metodista Libre cuenta con el seminario Northeastern, el cual es parte de la Universidad Robert Wesleyan. Ahora bien, en los Estados Unidos también tenemos un seminario, que ahí fue donde yo tuve la bendición de trabajar por 11 años y de tener también
2 maestrías, es el Seminario Teológico Asbury. Y el Seminario Teológico Asbury no pertenece a ninguna denominación, es interdenominacional. Sin embargo, es el lugar donde la mayoría de los estudiantes de la Iglesia Metodista Libre, al igual que la mayoría de las denominaciones wesleyanas, envían a sus estudiantes a estudiar. Y debido a eso hay una relación muy, muy cercana entre el Seminario Teológico Asbury y la Iglesia Metodista Libre. En adición a las instituciones educativas localizadas en Estados Unidos, pues también tenemos otras escuelas alrededor del mundo. Por ejemplo, algunas de estas escuelas son el Light and Life Bible College o el Colegio Bíblico Luz y Vida, que se encuentra en la ciudad de Butuan, en las Filipinas. La Escuela de Ministerio Asbury, que se encuentra en Santiago de Chile. La Universidad Hope Africa, o la Universidad de Esperanza de África, localizada en el país africano de Burundi. Y por supuesto, pues tenemos aquí en España el Seminario Teológico de España, Juan Wesley. Ahora bien, cuando nosotros hablamos acerca del metodismo libre, tenemos que identificarnos. Hay unas distintivas, las cuales nos llevan digamos, a distinguirnos, valga la redundancia, ¿no? Como denominación. Así que a pesar de que la Iglesia Metodista Libre es parte de esa gran familia wesleyana, y las raíces pues vienen de ese movimiento metodista fundado por Juan Wesley, y somos parte de ese gran movimiento de santidad del siglo XIX. Hay unas distintivas que son importantes el poder considerarlas en estos momentos, antes de poder hablar acerca de lo que es el libro de disciplina. Número 1. Los metodistas libres somos una comunidad de creyentes quienes seguimos las enseñanzas de Jesús. Y esas enseñanzas se encuentran en la Biblia. Usted pensará, bueno, eso es bastante básico. Bueno, lo que ocurre es que hoy día tenemos gente que se llaman metodistas, quienes no siguen las enseñanzas de Jesús y piensan que lo que está en la Biblia es una sugerencia, pero nosotros hasta el día de hoy mantenemos esa línea de que pensamos, creemos, enseñamos, afirmamos que somos una comunidad de creyentes que seguimos las enseñanzas de Cristo y que esas enseñanzas se encuentran en la Biblia. La Biblia también, número 2, la Biblia es la palabra de Dios y como tal es la guía para una vida satisfactoria. Si nosotros pensamos que la Biblia es un libro que tiene muchas enseñanzas morales muy bueno, pero no es la palabra de Dios, ya tenemos un gran problema. Entendemos que la Biblia es la palabra de Dios y como tal es nuestra guía con el fin de que podamos nosotros tener una vida satisfactoria. El tercero, proclamamos el amor de Jesucristo a toda persona sin distinción de sexo, nacionalidad, creencias políticas o orientación sexual. En un mundo en el cual vivimos con tantos complejos y tenemos tantas batallas y donde tenemos tanta actividad en la cual buscamos justicia para todo el mundo, una de las cosas que la Iglesia Metodista Libre tiene como distinción, y lo ha sido desde su fundación, es el hecho de que nosotros proclamamos el amor de Jesucristo a toda persona, no importando su sexo, no importando su nacionalidad, no importando el color de su piel, no importando sus creencias políticas y no importando su orientación sexual. Nosotros, como creyentes metodistas libres, enfatizamos el vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. También creemos en la libertad del ser humano. Por lo tanto, nosotros somos antiesclavos. Uno de los ministerios más importantes que tiene la Iglesia Metodista Libre es lo que llamamos el movimiento Set Free, que ya hemos tenido aquí en España, ya un grupo de personas se han unido a él, y nuestra hermana pastora Marta Palmés está dirigiendo este ministerio aquí en España, y creo que va a ser de tremenda bendición porque nuestras raíces justamente eran ante el movimiento de esclavitud y hoy día tenemos esa trata, esa
esclavitud sexual, donde vienen personas mayormente del este de Europa y llegan, digamos, a España y a otros países del oeste de Europa para básicamente prostituirse en forma obligada. Ciertamente tenemos nosotros la obligación como iglesia de lanzar este movimiento y ayudarles a que puedan ser libres. Creemos nosotros en libertad y apertura en las relaciones interpersonales a fin de que siempre se hable en amor y verdad. Nosotros no creemos en una iglesia en la cual solamente los líderes hablan. Creemos en una iglesia en la cual todos los miembros de su iglesia tienen acceso a poder hablar libremente. Creemos también en asientos libres de costo en nuestras congregaciones, para que todo aquel que entre por nuestras puertas lo haga sin sentirse discriminado. Esa práctica de alquiler de asientos, bueno, ya casi esa práctica es extinguida. Hay algunas iglesias en Estados Unidos que todavía tienen esa práctica, pero son muy pocas. Casi es inexistente ya eso. Pero nosotros todavía mantenemos la oportunidad. Y es triste porque hoy día ya la gente no quiere sentarse en los primeros asientos. Y cuando uno va a la iglesia, esas primeras filas se encuentran casi vacías, ¿no? Pero eso es una oportunidad en la cual ahora no hay que pagar para sentarse en esos primeros asientos de la iglesia, sino que nosotros tenemos esa oportunidad de poderlo hacer libre de costo. Y cuando yo voy, casi siempre me siento en la segunda fila en las iglesias cuando yo voy. Y la razón por la cual yo hago eso, típicamente que me siento en la segunda fila, hay veces que me siento en la primera, pero casi siempre es en la segunda. Y la razón es justamente para recordar el esfuerzo hecho por estos grandes líderes en el pasado, quienes les costó vergüenza, les costó expulsión, les costó muchas cosas para poder hoy día tener una iglesia en la cual todos nosotros podemos sentarnos en cualquier asiento que querramos en la congregación. Creemos también nosotros en la libertad para los laicos estar envueltos en el trabajo del ministerio junto a los clérigos. Una de las diferencias que son marcadas entre lo que es el sistema de la iglesia anglicana o el sistema de la iglesia de Inglaterra y nosotros como metodistas es el hecho de que nosotros creemos que las personas que no son ordenadas pueden también hacer un trabajo de ministerio dentro de la iglesia. Creemos que personas que no son ordenadas pueden predicar la palabra del Señor. Creemos que las personas que no son ordenadas pueden hacer el trabajo de dirección de ministerios importantes dentro de la iglesia. Y debido a eso, nosotros apoyamos, inclusive, en eventos como lo que es una conferencia anual o una conferencia general. En la conferencia anual, cada iglesia tiene que tener un delegado que participe en esa conferencia. Y ese delegado tiene que ser un miembro de la iglesia, no puede ser un ministro ordenado. Y en la conferencia general, pues tenemos básicamente por cada ministro ordenado que es delegado, tenemos también un delegado que no es ministro, con el fin de poder tener tanto al laicado como a los clérigos trabajando juntos en la obra del Señor. La Iglesia Metodista Libre cree que debemos de estar libres del materialismo a fin de poder ayudar a los pobres. Uno de los distintivos de esta denominación es ese, el poder hacer justicia social a aquellos quienes se encuentran marginados, hacer nosotros la voz de aquellos que no tienen voz y poder nosotros proclamar a Cristo mediante nuestras acciones en vez de necesariamente con nuestras palabras. Creemos que Dios es glorificado cuando la iglesia ama, cumpliendo de esta forma el gran mandamiento y participa en el plan redentivo divino que hemos sido comisionados a ser discípulos en todas las naciones. Nuevamente vuelvo a repetir este término porque cuando hablamos casi siempre de discipulado, la mayoría de la gente que habla de discipulado lo mira en términos de los recién convertidos. Pero en realidad,
El trabajo de discipulado es para toda la iglesia y es un trabajo constante. El discipulado nunca puede detenerse. El discipulado es para todos los miembros de la iglesia. El discipulado es para aquel que acaba de entrar y se acaba de convertir, como aquel que lleva 30 años en la iglesia. Todos nosotros debemos ser parte de ese proceso de discipulado durante toda nuestra vida. Y eso es bien importante. Dios desea que nosotros participemos en este proceso de ser discipulado y que hagamos también, porque mientras nosotros somos parte de ese proceso de discipulado, vamos a estar equipados para poder hacer la labor encomendada, a lo cual hemos sido comisionados de proclamar la verdad de Dios, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos de toda la gente, de todas las naciones y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos también como denominación una preocupación social, la cual está demostrada en los esfuerzos de justicia social, ayuda a los pobres, trabajos misioneros a nivel local, regional y global. Y creemos que el cristianismo y la educación van tomadas de la mano. Por eso creemos en la preparación de nuestros líderes y el que nuestros niños desde pequeños puedan instruirse en el conocimiento del Señor. También tenemos como distintivas y creemos que es central para la Iglesia Metodista Libre el ganar almas para Cristo. Ganar almas para Cristo es el corazón de la Iglesia Metodista Libre. Y el esfuerzo evangelístico y de discipulado a todos los niveles tiene que ser hecho en forma encarnada. Mucho más que con palabras, tiene que ser con acciones. La Iglesia Metodista Libre es una denominación conexional. Es decir, la Iglesia Metodista Libre en España está conectada con la Iglesia Metodista Libre Europea, la cual a su vez está conectada con la Iglesia Metodista Libre en los Estados Unidos, la cual está conectada con la Iglesia Metodista Libre a nivel global. Así que una congregación que se encuentra en estos momentos en la ciudad de Pontevedra, en Galicia, allí donde hay un grupo de hermanos sirviendo a Cristo. Estos hermanos y hermanas están conectados desde Galicia con todas las congregaciones de España, las cuales a su vez están conectadas con todas las iglesias en Europa, con todas las iglesias en los Estados Unidos, con todas las iglesias a nivel global. Así que eso es bien importante. Somos una denominación global, tanto los obispos, como los superintendentes, como los directores de área, el departamento de comunicaciones, la oficina de administración, cada pastor tiene como meta el poder mantener a la iglesia local conectada con el resto de la familia, tanto a nivel de conferencia anual como de conferencia general. Y finalmente, creemos nosotros que el libro de disciplina de la Iglesia Metodista Libre es el vehículo que nos mantiene conectados como denominación. Y bueno, teniendo todo eso en consideración, me despido de esta segunda semana de enseñanza y ya para la próxima semana estaremos tocando ya en forma directa lo que es el libro de disciplina de la Iglesia Metodista Libre. Muchísimas gracias y que el Señor los continúe bendiciendo.